y únalos a través de la unión peptídica, ¿no es cierto? Entonces eso es lo primero que está escrito ahí, digamos, o sea, se puede ver, digamos, que está escrito como aminoácido no polar. Compartir, por favor, con él. La alanina, se me ocurrió poner, digamos, no es fácil, digamos, y lo voy a hacer reaccionar con un aminoácido polar, por ejemplo, como la serina, que ahí está escrita, ¿no es cierto? Entonces lo que se puede ver en ese dibujo de arriba es que el oxidilo del carboxilo principal del primer aminoácido reacciona con el amino principal del segundo aminoácido. Se libera, por supuesto, una molécula de agua y las moléculas se empalman a través de esa unión carbono-nitrógeno, que es lo que uno llama unión peptídica, con enlace peptídico. ¿Está claro? Lo que tiene que quedarnos claros a todos es que el primer aminoácido aporta el carboxilo principal y el segundo aminoácido aporta el amino principal. Porque una vez esta señora, digamos, preguntó, bueno, cuando N aminoácidos se unen de esta manera que acabo de explicar recién, digamos, ¿qué extremo queda libre para el primer aminoácido y qué extremo queda libre para el último aminoácido? Entonces, si el primer aminoácido aporta el carboxilo principal, pues el primer aminoácido queda libre con su extremo amino terminal. ¿Está claro? Y el último aminoácido, por supuesto, como, digamos, queda libre con su extremo carboxilo terminal. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Bueno, eso que hemos creado, por supuesto, ahí es lo que uno conoce con el nombre de dipéptido, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características del enlace peptídico? Digamos, ahí al lado están indicadas. Desde el punto de vista de la función química que es una función de tipo amida, es una unión amida, digamos, lo que podemos ver ahí, digamos. Ahora, hay otro aspecto que es el siguiente, digamos, el nitrógeno tiene un par de electrones libres, que son esas dos crucecitas que están allí indicadas, y que ese par de electrones libres, digamos, se haya deslocalizado, digamos, por el momento está sobre el nitrógeno, por el momento se establece una unión con el carbono vecino, o sea, va, viene, eso hace que la unión peptídica, que es la unión carbono-nitrógeno, por momentos sea simple y por momentos sea doble, o sea, en realidad no es ni simple ni doble, y por eso la segunda característica que necesita es que la unión peptídica presenta carácter de doble enlace. ¿Se entiende? O sea, acá se muestra en la página 2, miremos acá, no importa, en la página 2 ustedes van a ver tres dibujos que dicen las letras A, B y C, digamos. La unión carbono-nitrógeno por momentos es simple, en el dibujo B por momentos dice que es doble, y la verdad de la milanesa es que es C, digamos, en donde hay una raya continua y una raya discontinua indicando, mira, por momentos está y por momentos no está, o sea, presenta carácter de doble enlace. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, aquello que presenta carácter de doble enlace está impedido a la rotación, solamente puede rotar aquellos átomos que están conectados por un simple enlace, pero aquello que está conectado por un doble enlace no puede rotar, digamos. Por eso la tercera característica de la unión peptídica, digamos, es que es rígida, esa unión carbono-nitrógeno, digamos, no es apta para la rotación, digamos, y dado el impedimento de la rotación, digamos, los cuatro átomos que forman parte de la unión peptídica, que están recuadrados en un marco, digamos, están ubicados en un plano, y por eso decimos que la unión peptídica es planar. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Porque también otro punto, digamos, que hay que analizar, es que se puede ver, digamos, que en la unión peptídica, digamos, el hidrógeno y el oxígeno que están formando ahí parte, digamos, están en disposición trans, están atravesados el uno con el otro, ¿no es cierto? Y esto debe ser así, porque si estuvieran en disposición cis o si estuvieran del mismo lado, entre esos átomos se formaría una unión puente hidrógeno que debilitaría y rompería la unión peptídica. ¿Sí? Entonces, más abajo se indica desde lo genérico un tripéptido, leyendo de izquierda a derecha, porque está el extremo amino terminal, el carbono alfa, hidrógeno R1, la unión peptídica, digamos, que está puesta en un recuadro porque dijimos que no puede rotar, el próximo carbono alfa, R2, el hidrógeno, la próxima unión peptídica, y después viene un carbono alfa, R3, hidrógeno, y el extremo carboxilo terminal. Y entonces, lo que quiero decir es que si bien, digamos, no hay posibilidad de rotación dentro de la unión peptídica, porque por eso lo puse en un recuadro, sí es posible la rotación alrededor de carbono alfa para cada unión peptídica consecutiva, ¿no es cierto? Lo cual está puesto con dos flechitas y con y con dos que son los ángulos de rotación. O sea, en la página número 3, si todos ven acá, van a poder ver, esta bola negra vendría a ser el carbono alfa, acá están indicadas las uniones peptídicas que están puestas continuas,
Y acá se muestran dos ángulos de rotación que están indicados con las siglas o las letras griegas tita y phi, digamos, indicando que hay posibilidad de rotación alrededor del carbono alfa. Esto que parece muy abstracto significa lo siguiente, digamos, como al carbono alfa está unido el R del aminoácido, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Si el carbono alfa puede rotar, estoy diciendo que los R pueden rotar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso estoy diciendo, digamos, o sea, la unión peptídica es rígida y los R's de la cadena que vamos a confeccionar, cual si fuera un collar, digamos, pueden rotar. Eso estoy diciendo, ¿no es cierto? Hay un R de un aminoácido que no puede rotar, y eso es muy importante, digamos. Es la prolina. La prolina ahí está de vuelta a dibujar, digamos, o sea, bueno, no todos hicieron la primera clase, pero la prolina, quiero recordar que la he definido como un iminoácido, digamos, era una unión, una amida secundaria, digamos, o sea, la prolina es ese anillo, porque el R de la prolina sale del carbono alfa, pega una vuelta y se conecta con el nitrógeno, digamos, principal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es el único, perdón, miremos acá por favor todos, digamos, es el único aminoácido cuyo R pega la vuelta y se conecta con este nitrógeno. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, la consecuencia de lo que estoy contando es que si la unión carbono-nitrógeno, que es la unión peptídica, no puede rotar, pues el R de la prolina tampoco lo podrá hacer porque el R de la prolina está conectado con el nitrógeno que forma parte de la unión peptídica. O sea, el anillo prolínico, y eso está indicado también en la página 2, se muestra abajo, está fijo en disposición trans o en disposición cis. Eso es el anillo de prolina. No puede rotar. ¿Se ve eso? Porque el R está conectado con el nitrógeno que forma parte de la unión peptídica. ¿Está claro? Quiero recordar para todos, y para lo que escucharon y para lo que no, lo tomamos ahora, que como la prolina tiene un R que se dispone con ese nitrógeno, el nitrógeno ese va a tener un hidrógeno de menos. Consecuencia, la prolina, ya lo dije y lo volveré a decir nuevamente acá, es la única que no puede formar uniones puente-hidrógeno, cuando hablamos de las estructuras proteicas. Está claro, tiene un hidrógeno de menos la prolina. Fíjense que en la unión peptídica viene carbono, doble ligadura con el oxígeno, unido al nitrógeno que está unido con el hidrógeno. ¿Lo ven eso? Bueno, ese hidrógeno, en el apunte mío, quiero que lo vean, digamos. Bueno, la verdad de la milanesa es que ese hidrógeno que está unido al nitrógeno en la prolina no existe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y si no está ese hidrógeno, entonces no hay posibilidad de que se forme la unión puente-hidrógeno, este hidrógeno. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Este hidrógeno no existe para la prolina, en la unión peptídica. Estamos, ¿cierto? Pero si la prolina acá tiene dos hidrógenos. Sí, pero se van a ir con el oxígeno del otro aminoácido para formar agua, con lo cual te queda cero hidrógeno. Creí que se formaba con el OH o sea que iba a ser así la unión. Lo que pasa es que, sí, ahí tiene dos hidrógenos y nosotros notamos el aminoácido como NH3 más. O sea, el hidrógeno se une al nitrógeno y por eso no puede... se va como agua. Se va como agua y te quedas sin hidrógeno. O sea, en todas las uniones peptídicas vos vas a tener eso que está recuadrado ahí. Carbono, doble ligadura, oxígeno, raya, nitrógeno, hidrógeno. La prolina tiene un hidrógeno de menos. Ese hidrógeno que está abajo del nitrógeno será inexistente. Si no tenés ese hidrógeno, y no va a formarse uniones puente-hidrógeno. Claramente el año pasado en el primer parcial preguntaron, porque hubo una pregunta de las tres, digamos, después de este tema, de este apunte, es altamente factible que sea de este apunte una de las tres preguntas, indique que aminoácido desestabiliza la estructura secundaria. Vamos a ver que la estructura secundaria se estabiliza por uniones puente-hidrógeno, quiere decir la prolina. Está claro ese punto, ¿no es cierto? Y volviendo a la pregunta que hiciste al principio, ¿cuál sería el extremo, viste que dijiste que... El primer aminoácido aporta el extremo amino terminal, digamos, y el último aminoácido aporta el extremo carboxilo terminal. Claro, es el sentido, por otra parte, digamos, por el cual un ribosoma sintetiza una proteína, lo sintetiza desde el extremo amino hacia el extremo carboxilo terminal. El primer aminoácido aporta el extremo amino y el último aminoácido aporta el extremo carboxilo terminal, que es el enésimo aminoácido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuál es tu pregunta? Claro, y acá el que estaría libre en
en estos enlaces sería el carboxilo. Si es el último aminoácido, sí. Está bien. Pero claro, este detalle, ¿no es cierto? Acá se muestra en la página 4, está acá, no sé si todos lo tienen en la misma página, un tripéptido que no es necesario, digamos, que sepan ahora, pero que lo van a ver en la parte metabólica, tanto en el segundo como en el tercer parcial, que se llama glutatión. O sea, ahí está armado, digamos. O sea, tiene 3 aminoácidos, digamos, el glutamato unido con la cisteína, que es el segundo aminoácido, y la cisteína conectada con la glicina, que es el tercer aminoácido. Y acá lo que te pregunta ella es, ¿por qué acá vos ves una unión que no es peptídica? Eso es lo que, básicamente lo que se pregunta, ¿no es cierto? Lo que tengo que decir es que el glutamato es un aminoácido ácido, o sea, aparte de tener su grupo carboxilo principal conectado con el carbono alfa, en el R tiene otro grupo carboxilo adicional. Esa es la historia del glutamato. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Solamente uno califica de unión peptídica cuando reaccionan los grupos principales, carboxilo y amino principal de 2 aminoácidos. Pero si va a reaccionar un carboxilo o amino adicional que está en el R de algún aminoácido, como es el caso acá del glutamato, entonces eso no lo podemos decir como unión peptídica. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, miremos acá se puede ver que este primer aminoácido es el glutamato, este es el carboxilo principal, y esto alguna vez fue el carboxilo que está en el R, esto que está mirando para arriba es el R, con el amino principal del siguiente aminoácido. Es una unión de tipo amida, pero no la puedo calificar de peptídica porque para que sea peptídica deben ser grupos principales. Eso no lo puede ser jamás un ribosoma. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Sí, ¿no? ¿Para todos está claro esto? Bien. Entonces, al momento de tener que clasificar las moléculas peptídicas, dice, bueno, mira, las entidades más elementales son los aminoácidos, que son los 20 que se han descrito en la parte de estructuras químicas, ¿no es cierto? Y aparte el apunte entra en ambigüedades que uno no sabe qué hacer. Por ejemplo, te dice, mira, hasta 30 aminoácidos que conectás, eso le decís oligopéptido, y después te manda, bueno, mira, entre 50 hasta 2000 aminoácidos, eso le llama polipéptido o proteína. Entonces, uno se podría cuestionar entre 30 y 50, ¿qué se supone que es eso? Ahí queda un agujero en donde no sabes qué se trata, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la barrera está en 50. De 50 aminoácidos para abajo, digamos, uno dice que es un oligopéptido, digamos, y de 50 aminoácidos para arriba decimos que es polipéptido o proteína. A veces se toma como referente el peso molecular de la insulina, que es 5000, y entonces se dice, bueno, mira, si la molécula que vos formaste tiene un peso que es inferior a 5000, es oligopéptido, y si está para arriba de 5000, eso le decís polipéptido o proteína. No todo aquello que tiene aminoácidos es proteína. Eso tiene que quedar claro. Por ejemplo, el TRH, que es el que produce el hipotálamo para que vaya a la hipófisis, que es el factor liberador de tirotrofina, digamos, tiene 3 aminoácidos, es un tripéptido, no llega a ser proteína eso. La hormona antidiurética tiene 8 aminoácidos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No me vengas. Es un péptido, pero no llega a ser proteína. Guarda, ¿no? O sea, tiene aminoácidos, pero no llega a la condición de proteína. Estamos claros con esto, ¿no es cierto? Bien. Avancemos. Vamos ahora a repasar un poco los niveles de organización, digamos, de una proteína, digamos. O sea, y son conceptos que ustedes más o menos los tienen y que acá vamos a reforzar, digamos. O sea, uno llama estructura primaria a la secuencia en la cual están dispuestos los aminoácidos en la cadena polipeptídica. ¿Está claro? Es lo que sale del ribosoma, la estructura primaria, ¿no es cierto? Un cambio, digamos, en la estructura primaria es lo que uno conoce con el nombre de mutación, concretamente, ¿no es cierto? La estructura secundaria corresponde al ordenamiento periódico de la cadena en una dimensión, o sea, en una dimensión que es, a ver si se entiende esa definición rarísima, en una dimensión que es en línea recta, periódicamente la cadena puede adquirir una estructura helicoidal, es un tipo de estructura secundaria que llamamos alfa hélice, o periódicamente puede adquirir una estructura zigzagueante que vamos a llamar hoja beta plegada. Son los dos tipos de estructura secundaria. ¿Está claro? Vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a dar vuelta a la página y vamos hacia, a ver, un dibujo que está en la página 6, y mismo en la página de atrás del apunte mío, digamos, o sea, se puede ver, digamos, que en la alfa hélice, con el dibujo mío que es más burdo, digamos, que se entiende mejor, digamos,
Ah, bueno. ¿Dónde salió esto? Esto lo compré en la facultad. Ya la página no está. No, le pongo en favor. Se supone que la oficial es la página. Aquella silla. Bueno, estaba diciendo en el caso de la alfa hélice, digamos, se puede ver, digamos, que es una suerte de resorte. Todos lo vemos en el dibujo, digamos, en donde los R's de los aminoácidos, digamos, apuntan hacia la parte externa, digamos, de esa hélice, ¿no es cierto? Y cómo está estabilizada por uniones fuente de hidrógeno entre una unión peptídica y la que se encuentra 4 posiciones después. A ver si se entiende esto que estoy queriendo decir. Cuando la cadena pega una revolución de 360 grados, lo que ocurre es que una unión peptídica por debajo se encuentra con el cuarto, y entre ambas se establece una unión puente hidrógeno. La primera con la cuarta, la segunda con la quinta, la tercera con la sexta. Todas las uniones puente hidrógeno cooperan para estabilizar ese resorte que es lo que uno llama alfa hélice. ¿Se entiende? Obviamente que cuando aparezca la prolina, ahí el resorte se desarma porque hemos dicho que está incapacitada en la formación de uniones puente hidrógeno. Claro, va a decir, bueno, mira, las alfas, va a decir cosas como las alfas hélices pueden ser polares, si los R's que miran hacia afuera son aminoácidos polares, pueden ser no polares, si los R's que ponen para afuera son no polares, o pueden ser anfipáticas, si de una parte, digamos, son R's polares y de otro son R's no polares, cosas así que son básicas y elementarias, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sería la hoja beta plegada, digamos? Pasemos al dibujo de la página que continúa, digamos, o sea, en la hoja beta plegada pueden ser diferentes cadenas independientes, pueden ser dos o muchos más, ¿no es cierto?, que se encuentran dispuestas paralelamente, digamos, o como se puede ver en el dibujo mío, puede ser una única cadena que se replica sobre sí mismo, digamos, quedando paralelamente también, ¿no es cierto?, donde ese bucle, exactamente, digamos, si queda un bucle, digamos, ese bucle que cuando estamos hablando de la misma cadena que se dobló, digamos, se llama giro beta. Giro beta se llama eso, si no está escrito, digamos, pónganlo, creo que lo dice, digamos. En el caso de ser una única cadena, el giro beta también tiene un modo de ser estabilizado, y se puede ver que se forma una unión puente hidrógeno entre una unión peptídica y la que se encuentra 3 lugares después. Por eso dice entre N y N más 3. ¿Lo ven eso, chicos? O más o menos. ¿Sí? Cuando dice N, este es el giro beta, ¿sí? Este bucle, eso tiene que también estar estabilizado para que no se desarme, digamos. O sea, bueno, hay dos uniones peptídicas que están, por ejemplo, en la posición 60 y 63, por decir algo, qué sé yo, no sé, justo entre esos dos lugares, digamos, se generó el quiebre para que se dispongan paralelamente las cadenas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O pueden ser cadenas independientes. Ahora, ¿cuál es la característica de la hoja beta plegada, digamos? ¿Por qué se llama así? Digamos, porque los R son alternantes, son un R para abajo, un R para arriba, un R para abajo, para arriba, para abajo, dando la forma o el formato, digamos, de una hoja que está plegada concretamente, ¿no es cierto? Y también se puede ver, lo cual está en la página 7, digamos, está estabilizada, digamos, las cadenas enfrentadas, ya sea que sea la misma o que sean diferentes, también por uniones puente hidrógeno entre enlaces peptídicos que se encuentran enfrentados. Por eso la prolina también va a joder acá. Pero claro, la pregunta, vuelvo a repetir, del año pasado es, indique qué aminoácido desestabiliza la estructura secundaria. La respuesta era la prolina. ¿Está claro, no es cierto? Bien. Bien, vamos a ver ahora, hay una sección que dice estructura supersecundaria, significa que es un híbrido entre lo que es secundario y estructura terciaria. Más o menos es una cosa, son cosas, modelos muy particulares, digamos. Entonces, pero acá me interesa analizar dos cosas, ya sí me gustaría que vean el apunte mío. Vamos a analizar los llamados dedos de zinc y los cierres de leucina, que aparecen en aquella proteína, digamos, que ambas
son motivos que aparecen en proteínas que se asocian con el ADN, ¿no es cierto? La transcripción. Vamos a ver, exacto. Bueno, por ejemplo, en el caso de los dedos de zinc, la característica, quiero que vean ahí el dibujo, digamos, es que la proteína espacialmente genera dos bucles, como el que son los dedos básicamente, ¿no es cierto? ¿Lo ven, chicos? En cuya base de esos bucles está el catión zinc más 2. Siempre ella pregunta cuáles son los 4 aminoácidos que rodean el catión zinc más 2, y lo que uno debe responder es que el zinc está rodeado o bien por 4 cisteínas, o alternativamente pueden ser 2 cisteínas y 2 histidinas. ¿Se entiende? Sí. Y en la yema de los dedos, digamos, o sea, en la parte externa, digamos, la característica es que hay aminoácidos con carga positiva, aminoácidos básicos, porque esa es la parte que interactúa con el ADN, que todos sabemos que tiene carga negativa, ¿no es cierto? Vamos a ver un tema para este parcial que se llaman receptores para hormonas esteroides. El receptor para hormonas esteroides se caracteriza porque se une a la molécula de ADN y tiene dedos de zinc. Tiene en una parte, digamos, el receptor tiene esta característica que estamos describiendo acá. La va al núcleo. Tiene que ir al núcleo para pegarse con el ADN, por supuesto. Está claro, ¿no? Y después están los llamados cierres de leucina. Veamos el dibujo que está en la página, no se entiende ese dibujo, acá, está en la página 9. También los cierres de leucina, o la numeración quizá no sea, ese que es el 19 ahí, bueno, la numeración, claro, es esa. O sea, está lo rechazado para el demonio. O sea, la numeración, los cierres de leucina también aparecen en aquellas proteínas que se asocian con el ADN, pero previa unión con el ADN, digamos, 2 subunidades se asocian y es el dímero lo que se pega con el ADN. ¿Se entiende? Esa cara pegajosa, por así yo citarla, digamos, que hace que las proteínas se pegan, tienen leucina, y por eso cierres de leucina. ¿Qué característica tiene esa cara pegajosa? Veamos el apunte mío, digamos. O sea, la característica es que en esa cara, digamos, de adhesión de ambas unidades, hay o bien 4 o 6 leucinas, ahí yo puse 4, digamos, y entre leucina y leucina hay un bucle formado por 6 aminoácidos. Ese bucle contiene 6 aminoácidos, entre leucina y leucina, ¿no es cierto? Esos 6 aminoácidos también tienen carga positiva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, lo que quiero manifestar, a ver si se entiende, veamos todos acá, es, acá dice, yo sé que no llega a sus ojos, pero dice subunidad 1, subunidad 2, imaginemos dos proteínas, ¿no es cierto? Entonces estas pelotitas negras que están acá, que han puesto 6, son las leucinas de esta subunidad, y estas son las 6 leucinas de la otra subunidad. Entonces, como la leucina es una aminoácido no polar que establece interacciones hidrofóbicas, lo que ocurre es que las leucinas de ambas unidades se asocian hidrofóbicamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea que la verdad que son el cierre de leucina, eso quiere decir la frase, ¿no es cierto? Y eso hace que los bucles con cargas positivas miren hacia afuera, digamos, para luego que el dímero asociarse al ADN. ¿Se entiende lo que estoy contando? Sí. Bien. No es difícil, está contado de una manera que no se entienda acá esto. Solo eso. No me interesa ni el meandro beta, ni la guardia griega, ni todo eso, no me interesa nada. Vamos a avanzar y ir a lo que se llama estructura terciaria. Estructura terciaria, ya vamos por el apunte mío, digamos, es cuando la proteína se pliega tridimensionalmente, y de acuerdo al formato que adquiere la proteína cuando se pliega tridimensionalmente, si tiene forma alargada decimos, bueno, esa proteína es fibrosa, aunque si tiene forma esférica decimos esa proteína es globular, ¿no es cierto? Entonces, también en este caso nos van a preguntar, bueno, dígame cuáles son las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria, ¿no es cierto? Entonces, de mayor a menor fuerza, de las más fuertes a las más débiles, digamos, las más fuertes obviamente son los puentes disulfuro. Los puentes disulfuro, quiero recordar que se forman cuando 2 cisteínas se enfrentan y sus grupos sulfurilos reaccionan y se unen, se establece una unión azufre-azufre.
Quiero recordar, y sobre todo para quienes no han escuchado esa clase todavía, es que cuando una molécula pierde hidrógeno, se dice que se oxida. Tiene que ocurrir que dos cisteínas enfrentadas se oxiden, pierdan sus hidrógenos para que los azufres se unan y se constituya el puente disulfuro. Si vos querés romper el puente disulfuro, tenés que agregar hidrógeno, entonces eso decís, bueno, se está reduciendo, hay que reducir la molécula agregando hidrógeno para romper un puente disulfuro. ¿Se entiende, no es cierto? También tengo que decir lo siguiente, si una proteína tiene puentes disulfuro, indudablemente va a tener cisteína. Pero si una proteína no tiene puente disulfuro, no puedo decir que carece de cisteína, porque puede ocurrir que en el pleamiento las cisteínas estén distantes y no reaccionen entre sí. No, la reversa no es válida, ¿no es cierto? Es la unión más fuerte porque es una unión covalente. ¿Está claro? Luego puede haber uniones puente de hidrógeno. Obviamente las uniones puente de hidrógeno pueden estar establecidas entre uniones peptídicas, como le hemos indicado, entre R que sean polares, también se puede formar unión puente de hidrógeno. ¿Está claro? Luego puede haber interacciones electrostáticas. Esto significa básicamente entre aminoácidos, los aminoácidos ácidos y básicos, o sea, entre aminoácidos que tienen carga positiva con aminoácidos que tienen carga negativa, se establece una unión de naturaleza iónica en este caso. ¿Está claro? Algo positivo se trae con algo negativo, interacción electrostática, pero solamente puede ser entre aminoácidos ácidos con los básicos, ¿no es cierto? Interacciones hidrofóbicas, como le hemos indicado recién para los cierres de leucina, aminoácidos no polares, en donde los R se atraen en el afán de escaparse del agua, ¿está claro? Y las fuerzas más débiles de todas se llaman fuerzas de Van der Waals, que son dipolo-dipolo, algunas inducidas, digamos, o sea, no hay que saber gran cosa, nadie va a preguntar, o sea, las moléculas chocan porque son dinámicas, no son estáticas, y en ese choque, digamos, las nubes electrónicas se deforman, digamos, y se forma un dipolo transitorio, digamos, que puede atraerse con otro dipolo, digamos, y se llama fuerza de Van der Waals, son las de menor energía de todas. ¿Está claro? Todas las proteínas llegan hasta la estructura terciaria y solo algunas lo harán hasta la estructura cuaternaria, digamos. O sea, en el caso de la estructura cuaternaria, lo que uno debe plantear es que, digamos, la proteína está formada por múltiples subunidades, cada una de ellas con su correspondiente estructura primaria, secundaria y terciaria, digamos. O sea, cuaternaria no quiere decir 4 subunidades, o sea, cuaternaria quiere decir de 2 en adelante. Hay una proteína que verán ustedes, si la veremos acá, o en el que es, no, la hemoglobina tiene justo 4, pero por ejemplo, la ferritina es una proteína que tiene estructura cuaternaria, pero tiene 24 subunidades de repente, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver otra, ¿no es cierto? No importa, digamos. Cada subunidad se llama protómero y la combinación de los protómeros se llama oligómero, entonces decimos proteína oligomérica. ¿Está claro? Entonces, acá entra en una fase de contradicción que yo lo resuelvo de una manera, o sea, porque el apunte se contradice, digamos, o sea, ella en una primera parte dice, bueno, ¿y cuáles son las fuerzas que cohesionan las unidades para que se mantengan asociadas? ¿Se entiende la pregunta, no es cierto? Entonces te dice, bueno, mira, pueden ser las mismas fuerzas estabilizantes que usted mencionó para las terciarias, pero no puede haber uniones covalentes entre las diferentes unidades entre sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y sí, usted, para que se pegue la unidad 1 con la unidad 2 con la unidad 3, puede haber interacciones de naturaleza débil, pero no puede haber uniones covalentes. Eso es lo que dice, digamos, en una primera frase. Y si afirma eso, excluye como posibilidad los puentes disulfuro para que una unidad se conecte con la otra, porque eso es una unión covalente, un puente disulfuro. Entonces más abajo dice, pueden haber, algunas proteínas tienen puente disulfuro para que, entonces primero dice y después se le dice, y uno es lo que dice ahí, digamos. Entonces, yo digo así, ¿qué es lo que dice ella? Pero que en realidad, no sé, digamos, o sea, yo si tengo que dar una respuesta te digo, mira, las mismas fuerzas estabilizantes que ayudaron para que la terciaria, digamos, estuviera bien, digamos, son las que cohesionan las unidades para que se constituya la cuaternaria. Y yo incluyo los puentes de sulfuro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero no se podrían disociar, digamos. Claro, tendría que... sí, podés tener que poner un reactivo, digamos, para romper el puente de sulfuro. Claro, pero no... No podés, por tratamientos débiles,
tratamientos débiles no puede generar una disociación, es real lo que estás diciendo vos, digamos, sino que tiene que poner reactivos de laboratorio que químicamente reaccionan con el cohete de sulfuro, digamos, que lo reduzcan para poder disociarla, digamos, pero cuando yo estudié me enseñaron, mirá, puede haber cohete de sulfuro, digamos, pero ella dice, no, tiene que haber, y después vamos a ver más adelante ejemplos de proteínas, de anticuerpos, etcétera, donde está lleno de cohete de sulfuro, digamos, y no podemos afirmar que eso no tiene estructura cuaternaria. ¿Está claro? En principio ella guarda todo el asunto y dice, mira, no puede haber cohete de sulfuro, no puede haber uniones covalentes. Y después dice, bueno, en algunas se sabe que sí, entonces se genera una ambigüedad. Lo quiero advertir esto, como cosa, digamos, que está metido ahí, que nada, que la decisión la tiene ella, no la tengo yo. Entonces, como ejemplo de proteínas que tienen estructura cuaternaria, me gustaría que vean el dibujo de la página 14. ¿Este de quién es? Pero robé, quedó ahí mismo. ¿Y este de quién es? Este también lo robé. En la página 14 se muestran dos proteínas que tienen estructura cuaternaria, que son miosina y actina, que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? O sea, la miosina se puede ver arriba, abajo, arriba de todo, digamos. La miosina tiene 6 cadenas. Dos Gamitas intermedias, ¿no? Sí, déjame que lo completo. Tiene 6 cadenas, 2 de las cuales son pesadas. Fíjense que las cadenas pesadas obviamente son más gruesas, que tienen una parte filamentosa con doble hélice y remata con 2 zonas globulares en el extremo amino terminal. ¿Me siguen? Esas son 2 cadenas nada más, ¿no es cierto? Y en las zonas globulares, digamos, que están en el extremo amino terminal, hay 4 cadenitas, 2 por cada zona globular. En total hay 6. ¿La ven? Las chiquitas, las zonas globulares, adelante. Sí, sí. Sí, y con las 2 cadenas pesadas, hay 6 cadenas. Podemos afirmar que la miosina es una proteína que tiene estructura cuaternaria, y en este caso no hay interacciones covalentes. Bueno, manda, pero bueno. Una vez pregunta estas cosas, digamos, estructura de miosina, bueno, hay que dibujar eso, forma los filamentos gruesos de miosina que ahí abajo están indicados, y abajo está la actina, que cuando tiene estructura terciaria, digamos, se dice actina G de globular, y cuando la actina polimeriza, digamos, forma, digamos, lo que se ve abajo, que se llama actina F o filamentosa, digamos, que presenta estructura cuaternaria. Esto ya lo sabían, lo han aprendido, digamos, de biología, esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí muestra 2 ejemplos, vamos a ver más adelante. Hasta acá está bien. Bien, entonces me interesa, viene ahora una parte que sí es importante. El ribosoma solamente hace, a ver si estoy bien porque está medio como... el ribosoma solamente hace la estructura primaria de una proteína, porque conecta los aminoácidos entre sí, ¿no es cierto? La proteína sale, digamos, del ribosoma, esto vamos a discutir en la clase que viene, digamos, y se tiene que plegar para que es estructura secundaria, terciaria y si la hubiera la cuaternaria, digamos. Entonces, sí. Entonces, la pregunta es si el plegamiento vamos a ver que es espontáneo de una proteína, digamos, o sea que básicamente no demandaría energía, digamos, pero el punto es si hay algún sistema enzimático que coopere, digamos, con el plegamiento, digamos, de una proteína. Entonces sí, digamos, como señala ella, digamos, las chaperonas son sistemas enzimáticos que tienen que ver con el plegamiento proteico. Para que se acuerden, a mí me enseñaron en el CBC que chaperona significaba una señora que acompañaba a otra señora. Significa eso, bueno. Entonces, a ver, entonces acá está explicado, pero no hay ningún dibujo, y entonces acá hay uno, yo me olvidé de poner eso como para que tengan, los dibujos siempre está bueno porque uno ve y entiende mejor, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo acá, claro, bueno, hagamos un esfuerzo de ver esto que está ahí, que no lo van a encontrar ahí, digamos. Yo voy a dejar esto para que después saquen, digamos. A la chaperona se indica con las siglas de HSP, que es decir proteínas de alto shock térmico. ¿Está claro? No importa, porque yo después puedo decir por qué, pero no importa. La cuestión es que, ni bien una proteína sale de un ribosoma, digamos, hay una chaperona llamada HSP70, acá dice HSP70, que es dimérica, se le pega a la proteína que tiene estructura primaria para dar un plegamiento inicial, y esta proteína plegada inicialmente por la 70 pasa por una segunda chaperona control que se llama HSP60, a esta también se la llama chaperonina,
en donde la proteína ingresa, digamos, y después sale con el plegamiento adecuado. ¿Está claro? Acá se muestra dos chaperonas que cooperan entre sí, digamos, para finalmente dar con la proteína plegada adecuadamente. Y acá también se citan un par de proteínas o de enzimas fundamentales que están indicadas ahí. Una que se llama, claro, se llama prolil cis trans isomerasa. Claro, la prolina tiene una enzima que la ubica adecuadamente porque dijimos que está impedida su rotación. De manera que hay una enzima que ve cómo está espacialmente dispuesta la prolina y la rota el anillo, digamos, para que esté en cis o en trans, para que esté adecuadamente dispuesta, digamos. Y hay una segunda enzima que coopera con las chaperonas, que figura con el nombre de disulfuroisomerasa, que verifica si los puentes disulfuro que se crearon son los correctos y si no los rompe y arma lo que corresponde. ¿Está claro? Entonces, este es un punto. Y hay dos patologías que se tocan y que están en la página que sigue, digamos, en la 18. También preguntaron en el parcial el año pasado, yo no sé si es 18 o a ver, en La anemia, ¿no? No es la 18. ¿Es la 17, donde dice 17. Dice enfermedad por priones y enfermedad de Alzheimer. Eso preguntaron en el parcial el año pasado. Yo quiero contar algo introductorio de esto, digamos. Enfermedad por priones, digamos, que es la enfermedad de la vaca loca, ¿no es cierto? Que en el humano se llama enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. El punto, digamos, es el siguiente, digamos, o sea, hay una proteína, digamos, que está anclada a ciertas neuronas, no se sabe su función, digamos, pero que cuando se pliega correctamente, digamos, esa proteína, digamos, tiene 4 alfa hélices. ¿Se ve eso? Esa proteína se plegó correctamente, ¿no es cierto? Y a esa se la llama prion PC o PRPC, es la que acá figura de color blanco. ¿Está claro? Ahora, bajo determinadas condiciones anormales, que suelen ser mutaciones, las dos primeras alfa hélices pasan a estructura beta plegada. O sea, la forma incorrectamente plegada de esa misma proteína tiene 2 alfas y 2 betas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa forma incorrectamente plegada, digamos, se llama PRPSC, prion PSC. Uno de los perjuicios, porque no voy a hablar de esta historia, que se ve por otra parte en el segundo parcial, digamos, es que la forma incorrectamente plegada, cuando interactúa con una plegada correctamente, le contagia y le transmite el mal pegamiento. Como si fuera infecciosa, por así decirlo, como si fuera una chaperona mala, digamos, lo pliega lo bueno para mal, para así imaginarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y una vez que se transmite el mal pegamiento a todas las formas proteicas, digamos, como son hidrofóbicas, claro, también en el afán de escapar del agua, digamos, se asocian las unas con las otras, formando polímeros de alto peso molecular que precipitan, y el precipitado deteriora, digamos, el sistema de microtúbulos y microfilamentos de la neurona y produce la degeneración neuronal. ¿Está claro? O sea, lo que acá se quiere discutir en la enfermedad por priones es que, y así, lo preguntaron así, ¿usted conoce una enfermedad en donde el plegamiento genera una patología? Y había que citar esto concretamente, digamos. O sea, una alteración en el plegamiento proteico genera esta cuestión, digamos, que en definitiva ocasiona la patología. ¿Se entiende? Y algo parecido, pero no exactamente igual, aparece en la enfermedad de Alzheimer. O sea, en el Alzheimer lo que ocurre es que en ciertas neuronas hay una proteína que se llama proteína precursor del amiloide, que es una proteína transmembrana. Esa es la membrana de la neurona, ¿ok? Y hay una serie de proteasas llamadas secretasas, bueno, no se lee porque está muy oscuro, esta se llama beta y esta se llama gamma secretasa. Bueno, la cuestión es que las proteasas estas cortan la proteína precursora del amiloide, se cortan esta partecita, digamos, que es transmembrana y por tanto es hidrofóbica. Queda estos pedacitos se llaman proteína beta amiloide, se llama, porque viene del precursor amiloide. ¿Se entiende? Esto, como es hidrofóbico, va a pasar lo mismo, digamos, muchas de estas porquerías, digamos, se asocian formando polímeros que producen las llamadas placas seniles y la degeneración neuronal en la enfermedad de Alzheimer. Claro. Solo afectan a los microtúbulos y filamentos de... Sí, en el caso de esto también no solamente es intra, sino que es extracelular, digamos. O sea, lo que yo quiero decir, digamos, es que, porque el concepto de amiloide, se comparan las dos enfermedades, digamos. El concepto de amiloide en medicina es
es más general, digamos. Amiloide es toda proteína digamos, asociación proteica, digamos, de alto peso molecular que se te precipita y te revienta la célula, digamos. Eso no tiene por qué ser una neurona necesariamente, ¿no es cierto? Entonces acá te señala dos situaciones en las cuales se genera un amiloide. En la enfermedad de Alzheimer, digamos, una proteína que se corta inadecuadamente generando proteínas que se asocian, la proteína beta-amiloide, y en la enfermedad de la vaca loca, donde un mal plegamiento genera proteínas que promueven a su polimerización. Y también se genera un amiloide. Esto tiene que quedar clarísimo, porque a mí me pasó, lo preguntaron, me preguntan todos los años. Queda claro, ¿no es cierto? Uno por un corte y el otro por un aplegamiento. Exactamente. ¿Amiloide igual es el nombre de la proteína? No, sí, se llama amiloide, pero en realidad si vos vas a buscar en el Google amiloide te va a decir que es un precipitado proteico. Y te va a hablar de, hay otras proteínas que también puede dar un amiloide, que es un nombre general. Entonces el precipitado de una proteína es... Sí, que genera generalmente, digamos, mal funcionamiento de la célula concretamente. Está claro, porque te revienta, digamos, toda la estructura, digamos, natural de la célula, porque precipita. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que produce el corte? El corte es producido por enzimas que se expresan en la enfermedad. Es genética. No, bueno, puede ser tiene un componente genético, pero bajo determinadas circunstancias anormales, digamos, hay una serie de proteasas, digamos, que se expresan en ese momento cuando antes no lo hacían, digamos, y producen la proteólisis de esta proteína. Y aparecen estas porquerías. ¿Se entiende? Sí. Es una enfermedad, para que se expresen esas proteasas, digamos, tiene que ocurrir un tiempo prudencial y por eso son demencias seniles, digamos, o sea, son enfermedades que aparecen ahora cuando antes no existían porque ahora vivimos más tiempo. Más anciana. Claro, ¿no es cierto? Entonces estas cosas aparecen cosas nuevas, digamos, de una época donde antes no existía. También es muy común, y yo iría a la página 19 para ver esto, esta proteína que es una hormona que va a ser muy mencionada durante toda esta materia y en fisiología también, es cómo se madura la insulina como proteína. Entonces, la insulina se produce, a veces para que una proteína se madure necesita cortes proteolíticos. Clivajes, ¿no? Exactamente. Entonces, inicialmente la insulina se produce como preproinsulina. El prefijo pre significa péptido señal. Péptido señal, tiene que tener un péptido señal porque es una proteína de exportación, ¿no es cierto? De hecho es una proteína de secreción hacia la sangre, ¿no es cierto? La primera proteólisis es la sección, digamos, del péptido señal, digamos, o sea, de preproinsulina pasas a proinsulina. Primer corte, sacas el péptido señal. Y para pasar de proinsulina, que es lo que se muestra acá, digamos, a insulina madura, tenés que cortar una porción interna llamada cadena C, ahí lo indica. Si vos cortás una cadena interna, digamos, llamada cadena C, transformás la proinsulina en insulina madura, digamos, y se puede ver que la insulina madura está formada por dos cadenas, la A y la B, asociadas por un par de puentes de sulfuro. O sea, simplemente saber, digamos, que algunas proteínas para activarse requieren de cortes internos. Eso queda claro, es muy fácil. O sea, el péptido señal siempre va a estar en el extremo. Amino terminal, siempre está en el extremo amino terminal y Se va a dar la señal. siempre hay que cortarlo, porque el péptido señal, digamos, lo que, a ver si se recuerdan, digamos, no voy a contar ahora porque esto se va a hablar en el tercer parcial. Pero el péptido, la proteína siempre comienza a tirarse del lado citoplasmático, digamos, y la que es, por ejemplo, de exportación o a membrana o va al lisosoma, digamos, tiene que dirigirse al retículo endoplasmático rugoso, ¿no es cierto? De manera que el péptido señal dirige, digamos, la síntesis que comenzó en el lado citoplasmático hacia el lumen del retículo endoplástico. Entonces ahí se tiene que cortar eso. Y en cambio, también tengo una parte, para que sea madura tengo que tener una parte a lo largo de la cadena, digamos, esa cadena C no está en un extremo. No, es una historia de la insulina. En el caso de la insulina tiene que cortarse una porción interna que se llama cadena C para obtener la proteína madura, que es la insulina, que tiene dos cadenas independientes. Y esto es importante. Por lo tanto, en las vesículas de secreción,
que están en las células beta de Langerhans, digamos, por cada molécula de insulina que uno encuentre tiene que tener una cadena C, la relación debe ser 1 a 1. Si nosotros medimos en sangre insulina y medimos cadena C, nos tiene que dar lo mismo. Esto queda claro, ¿no es cierto? En la práctica médica es raro, pero a veces se hace, digamos, se pide, digamos, péptido C, digamos, medido por una técnica que no importa ahora, digamos, para aquellos pacientes que están siendo tratados con insulina, digamos, porque obviamente la insulina exógena, digamos, carece de cadena C, digamos, de manera que medir cadena C en un paciente permite diferenciar insulina endógena de la exógena, que es la del tratamiento. Queda claro este punto, ¿no es cierto? Se lo dan directamente sin la cadena C. Sí, la que hace por ADN recombinante no tiene es insulina pura. Puede tener alguna insulina de chancho y la cosa que puede tener, pero hoy en día ya no. ¿Sí? Bien, el punto que sigue importa y se llama desnaturalización de proteínas. ¿Cómo vamos a definir desnaturalización? Es la pérdida de todas las estructuras menos la primaria, o sea, se pierde la secundaria, la terciaria y se le pierde la cuaternaria, pero se conservan las uniones peptídicas, digamos, de manera que, porque si ya rompes la unión peptídica, entonces no decís la palabra desnaturalización, decís degradación. Degradación, digamos, es cuando ya rompes la unión peptídica, pero desnaturalización es cuando se conserva la primaria, pero todos los demás niveles de organización se han desarmado. No, la desnaturalización puede ser, de hecho, en tu ensayo concretamente, digamos, o sea, Pero biológicamente lo hacemos eso. Cuando nosotros tomamos una... temperatura, no sé qué. Claro, o sea, uno puede hacer cambios abruptos de temperatura, exactamente, pHs extremos, ¿no es cierto? Si yo cocino un huevo frito, digamos, la proteína del huevo obviamente se desnaturaliza, de hecho porque la estoy calentando, o lo mismo pasa con el churrasco, o lo mismo pasa, digamos, con cualquier proteína, digamos, que yo ingiero, digamos, el ácido clorhídrico en mi tubo de mi tubo va a desnaturalizar la proteína que yo me comí. No, eso ocurre, digamos, naturalmente, o puede ocurrir porque yo lo propongo, ¿no es cierto? Y hay una serie de moléculas que ahí están citadas, y eso está en la página 20, que algunos de ellos se llaman agentes caotrópicos, o sea, que son drogas de laboratorio, digamos, que también promueven la desnaturalización. Entonces, suele preguntarlo con nombre y apellido, digamos, lo cual es un embole, pero hay que saberlo. Que, por ejemplo, propone, digamos, la urea en concentración 8 molar y el cloruro de guanidinio, digamos, son drogas de laboratorio que desnaturalizan las proteínas, digamos, porque rompen las interacciones hidrofóbicas. Cita una droga que se llama marcaptoetanol, que reduce o rompe los puentes de sulfuro, para eso sirve, digamos, y cita cualquier detergente es desnaturalizante, pero cita uno que se usa en el laboratorio que se llama SDS. Vamos a ver para este parcial, algunas técnicas usan el detergente SDS, digamos, que obviamente forma micelas, y como el detergente forma una micela, digamos, te desnaturaliza también la proteína. Está claro, ¿no es cierto? Saber ejemplos de agentes naturalizantes. La pregunta es, si vos desnaturalizaste una proteína, digamos, es posible revertir ese cuadro, digamos, y el punto, digamos, lo podemos responder mirando el dibujo que está al pie de la página que estamos viendo, digamos, o sea, finalmente, inicialmente, digamos, está la proteína plegada correctamente, estamos en la página 20, ¿no? Estoy leyendo de izquierda a derecha, está en su conformación nativa, dice, conformación nativa es el plegamiento que le da la función, ¿no es cierto? Entonces, le aplicás un tratamiento desnaturalizante, digamos, y se puede ver, digamos, la conformación desnaturalizada, que la proteína, digamos, que está a la buena de Dios, digamos, ahí nadando, digamos, o sea, sin ningún tipo de... zafó la estructura primaria, nada más, ¿no es cierto? Ahora, cuando vos le eliminás, digamos, el tratamiento que la desnaturalizó, fíjense que hay una flecha que va para atrás, o sea, puede renaturalizar. ¿Lo ven, chicos? Puede volver a su condición, o sea, es posible, digamos, tiene que... el grupo C, el grupo C. No, puede ocurrir eso, que renaturalice, o sea, que vuelva a su condición de origen, o puede plegarse y yendo hacia la derecha, puede ocurrir que se pliegue y adquiere un plegamiento que no sé qué te interesa a vos, digamos, o sea, es posible que se pliegue volviendo a su condición nativa, o te dé un plegamiento que si bien tiene la composición que vos querés, digamos, no te va a servir para nada eso. Claro. ¿De qué depende que una proteína renaturalice o no? Depende
de cuán compleja haya sido la proteína. Cuanto más compleja es más fácil, digamos, volverla a su condición inicial, y de cuán drástico haya sido el tratamiento de la nutrición. Si la calentaste a 300 grados, no creo que... no. O sea, cuanto más drástico, digamos, ya la va a perder, obviamente. Bueno, esta es la primera parte del apunte, y la segunda es la que quizá, esto hay que saber muy bien, obviamente, y la segunda parte me importa muchísimo, digamos. Vamos a ir hacia la parte donde dice proteínas fibrosas en la página siguiente, y me interesa que vayamos a un dibujo que está en la página 22. Vamos a hablar de colágeno. Ya están cansados de ver esto, a ver si lo sabemos, apuesto a que no muy bien. Vamos a ver si lo entendemos. Ella pregunta siempre porque el alumno estudia de memoria esta cuestión y sin entender demasiado. A ver, en ese dibujo, que es el único que está a la vista, digamos, se puede ver que la unidad base que forma el colágeno se llama tropocolágeno. El tropocolágeno, todos se recordarán, es una triple hélice, son 3 hebras entrelazadas. ¿Lo ven, chicos? A lo mejor te preguntan cómo se estabiliza la triple hélice. Tenemos que responder que tiene que haber uniones puente hidrógeno. ¿Está claro? Para que las 3 hebras, digamos, estén entrelazadas, digamos. Y se puede ver, digamos, que los tropocolágenos forman lo que se ve ahí como fibrilla de colágeno. Fíjense que los tropocolágenos se alinean, digamos, cabeza con cola, dejando un espacio entre, digamos, entre un tropocolágeno y el que continúa, y como ese espacio está desfasado, se puede ver en las hileras sucesivas, eso justifica que se formen bandas, que observemos bandas claras y oscuras en microscopía electrónica, digamos, debido a ese desfasaje, digamos, en ese espacio, ¿no es cierto? Y para que los tropocolágenos estén perfectamente asociados, vamos a un dibujo que está en la página 24, las barritas negras nuevamente son los tropocolágenos. Fíjense que un tropocolágeno se asocia con otro tropocolágeno, hay una rayita negra, es una unión covalente eso, vamos a ver que eso se llama entrecruzamiento o puentes lisina a lisina. Esperemos un momento para entender de qué se trata. ¿Está claro? O sea, de esa manera, ¿lo ven todos, chicos? En la página 24, la fibrilla de colágeno está perfectamente compacta, digamos, o sea, cada barrita negra que es el tropocolágeno se estabiliza por uniones puente hidrógeno, y los diferentes tropocolágenos para que formen la fibrilla tienen uniones covalentes que los atan, vamos a pensarlo de esa manera. Entonces, preguntas típicas que se suelen hacer, digamos, indique la estructura primaria de las cadenas de colágeno, digamos. Entonces es muy común, está en el apunte mío indicado, la secuencia X prolina glicina o X hidroxiprolina glicina. O sea, lo que estoy manifestando con esto es que uno de cada 3 aminoácidos es glicina, el aminoácido más pequeño de todos. ¿Y por qué? Porque si tenemos mucho del aminoácido más chiquitito, digamos, la triple hélice va a estar más compacta, ¿no es cierto? Esa es la justificación. Una pregunta que me quede. Sí. El tropocolágeno es esto, sería. Sí. La triple hélice, lo base, la más básica sería. El tropocolágeno tiene 3 cadenas entrelazadas y eso le llamo triple hélice. Claro, que están unidas por puente de hidrógeno. A eso le Sí. Ah, está bien. Eso sí tiene uniones puente de hidrógeno. Entonces, Y los diferentes tropocolágenos en la fibrilla tienen uniones covalentes. O sea, primero está el tropocolágeno, luego A ver la rayita que... Sí, yo creo que... Cada ladrillito está unido por una barrita negra. O sea, cada uno esto es una triple hélice sería. Claro. Ah, está bien. ¿Todos entendimos? Primero está el tropocolágeno, luego fibrilla. Ahora vamos a ver, entonces la pregunta de siempre, es la que le formularon siempre, digamos, decime cuáles son los pasos de la síntesis de colágeno. O sea, sería tropocolágeno con la triple hélice, puente hidrógeno, fibrilla. No te pregunto para reafirmar lo que dijiste. Y ahí pasaría a... Como estabilizar la triple hélice, puentes de hidrógeno principalmente. Para estabilizar la fibrilla, puedo ver puentes de hidrógeno, pero también hay uniones covalentes que voy a describir en breve. No estoy seguro. Porque eso preguntaron el año pasado. Queda claro para todos esto, ¿no? No solo las uniones covalentes la estabilizan la fibrilla. Son las más fuertes. Hay uniones puentes de hidrógeno, digamos, pero la covalente no puede faltar porque eso directamente te ata el asunto con un nudo. Claro. Está claro, ¿no? Pasos de la síntesis de colágeno. Ahora,
sigan el apunte mío, digamos. O sea, lo primero que tiene que ocurrir, recordemos que es una proteína de exportación porque forma parte de la matriz extracelular, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es la síntesis del pre-procolágeno. Recordemos que quiere decir peptidoseñal, digamos, o sea, eso va a ocurrir en el retículo endoplasmático rugoso, por supuesto que se corta el peptidoseñal y va a quedar un péptido, digamos, una como proteína, digamos, en el lumen del retículo endoplásmico, que es el procolágeno, que tiene la línea llena, la línea continua, que va a ser una de las hebras de la triple hélice, la triple cadena, digamos, que es el tropocolágeno, y adicionalmente puede verse que en los extremos amino y carboxilo terminal tiene porciones adicionales que lo puse con líneas onduladas, que se llaman propéptidos, tanto N como C terminal, que se van a cortar en algún momento y vamos a ver para qué sirven. Los propéptidos que están en las puntas N y C terminal tienen abundancia o son ricos en el aminoácido cisteína. Vamos a ver para qué sirve eso. ¿Me siguen hasta ahí? Hasta ahora tenemos una única cadena, obviamente. El procolágeno, porque el peptidoseñal se cortó. ¿Me siguen, no? Damos vuelta a la página. El segundo paso es la hidroxilación. Ya eso ocurre en el Golgi, de prolina y lisina para dar 4-hidroxiprolina o 5-hidroxilisina, y el proceso de hidroxilación de estos dos aminoácidos demanda vitamina C. Por eso carencia de vitamina C produce una patología del colágeno que se llama escorbuto. Lo que podrán preguntarse es, ¿y para qué hay que agregarle oxidrilos a estos dos aminoácidos que son prolina y lisina? Y lo que yo debo responder es que los oxidrilos van a cooperar en la formación de iones de hidrógeno. Claro, las fuerzas estabilizantes de la triple hélice son iones de hidrógeno. Claro, y entre los diferentes tropocolágenos también puede haberla. El paso número 3 es la O-glicosilación de la hidroxilisina. El colágeno es una glicoproteína. Entonces, o sea, el oxidilo de la hidroxilisina le enchufa glúcidos, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, lo que quiero que hasta ahora razonemos es que tenemos una única cadena que se llama procolágeno. Solamente algunas prolinas y lisinas se les puso el grupo oxidrilo, se hidroxilaron, y solamente las hidroxilisinas, digamos, se glicosilaron. ¿Se entiende, no es cierto? Todas estas modificaciones químicas realizadas. Entonces ahora es el momento de hacer la triple hélice, porque hasta ahora tenemos una única cadena, ¿no es cierto? Y básicamente hacer una triple, estamos en el Golgi, ni hablar, o sea, y hacer la triple hélice es como hacer una trenza. Entonces, si querías hacer una trenza, tenés que hacer un nudo entre la 13B, después empezar a trenzar, digamos. Y acá va a pasar lo mismo, o sea, en el dibujo de la página 24, al pie de la página se puede ver, digamos. Fíjense que hacia la derecha, ¿lo ven? A la derecha, podemos poner la letra C mayúscula, porque ahí está el extremo C terminal. Y en el otro lado está el extremo N terminal. C y N. C y N. ¿Está claro? Fíjense que en los propéptidos C terminales, todos ven ahí, ¿no es cierto? Hay puentes disulfuro intercatenarios. Hay pero hay intercatenarios. En el N terminal no. En el N terminal hay puentes de sulfuro intracatenarios. El que haya puentes de sulfuro intercatenarios es el nudo que yo quiero para que se forme la trenza, la triple hélice. ¿Está claro? Entonces, si a mí me preguntaran cuál es el rol de los propéptidos, lo que yo debo responder es que los propéptidos sirven para que se forme la triple hélice desde donde está el nudo hacia donde no lo está, o sea, del extremo carboxilo hacia el extremo amino terminal. Ese es el sentido de formación de la triple hélice. ¿Se entiende lo que estoy contando? Chicos, conforme se va formando la triple hélice, se va estabilizando por los puentes de hidrógeno que había indicado, ¿no es cierto? Y aparte quiero decir otra cosa, al estar estos cosos en el Golgi trans, como están esas zonas, los propéptidos en las zonas globulares, eso impedirá que se te forme la fibrilla adentro de la célula, porque la formación de la fibrilla de colágeno es un evento netamente extracelular. Porque las zonas globulares impedirán que se construya la fibrilla adentro de la célula. Esas son las dos razones para que existan los propéptidos. Para que se pueda formar la triple hélice, para que no se forme la fibrilla dentro de la célula. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces ahora vienen los pasos que son extracelulares. Estos precursores salen hacia afuera por exocitosis. Los propéptidos son cortados, se pueden ver al pie de la página que hay dos líneas
discontinuas, que donde las proteasas que están ya afuera de la célula te lo cortan. ¿Se entiende? Acá. Pues los peptiditos farasa, No, son proteasas. Lo ves, ¿no es cierto? Y ya te queda el tropocolágeno maduro. Y se va a formar la fibrilla. Se van a alinear, cabeza con cola, dejando el espacio, todo eso, pero aún eso está inmaduro, porque falta que se formen las uniones covalentes que unen una barrita con la otra, que estabilizan la fibrilla. ¿Sí? ¿Cómo se llama cuando tengo la triple hélice? Tropocolágeno. ¿Qué es el mismo de acá? Ese es. Pero eso estamos afuera de la célula ya. Claro, Sin los propéptidos. Sí. ¿Me siguen? Sí. El último paso es, tenés la fibrilla y querés que esté bien fuerte. Tenés que madurar la fibrilla. Ese evento, que es el paso número 6, se llama entrecruzamiento o formación de puentes lisina a lisina. Vamos a explicar esto, que a lo mejor alguna vez leyeron y jamás comprendieron. Hasta acá queda claro. No es difícil, es un cuento. Seguramente estudiaron esto alguna vez. ¿Está más claro ahora? Ahora podemos ver. Entonces miremos el dibujo mío, digamos. O sea, ese rectángulo, digamos, ponerle que sea un tropocolágeno, ¿no es cierto? Que tiene en alguna parte el aminoácido lisina. La lisina en el R, por naturaleza, tiene un grupo amino terminal, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión es que en la matriz extracelular existe una enzima llamada lisiloxidasa, por la cual ese grupo amino se libera como amoníaco, y en ese carbono queda instalado un grupo aldehído. ¿Lo ven, chicos? El aminoácido ahora pasa a llamarse alicina. Alicina. Alicina fue la lisina que perdió su grupo amino en el del R. Y lo hace esa enzima llamada lisiloxidasa. Todos me siguen, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es la siguiente, que está mostrada un poco más abajo. Si tenés un tropocolágeno con una lisina, con un amino en el R, digamos, y enfrente tenés otro tropocolágeno, pero con una alicina que tiene un grupo aldehído, amino más aldehído reaccionan, se pierde una molécula de agua y se crea una función química que nosotros no hemos visto y que nadie tiene que saber escribirla, que se llama base de Schiff. Aldehído más amino igual agua más base de Schiff. Base de Schiff es el fundamento de esa rayita que interconecta un tropocolágeno con el tropocolágeno que está por los abajo. puentes covalentes. Es covalente la química. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Repito, Sí, por favor. ¿lo ves el dibujo de abajo? Sí, acá. Cuando el grupo amino de una lisina, de un tropocolágeno, reacciona con el grupo aldehído de una alicina del tropocolágeno que está por debajo, Sí. aldehído con amino reaccionan, se pierde una molécula de agua y la resultante de esa reacción química es una función química llamada base de Schiff. Igual para que se dé Es irreversible eso, ya una vez que se formó quedó. Sí. Para que se dé esa segunda reacción que me da la base de Schiff, necesito primero La enzima que te crea las alicinas, o sea, que me crea el grupo aldehído. obviamente. O sea, que me deja una parte con grupo aldehído y una parte con grupo amino para que pueda reaccionar. Eso. De hecho, existe, y por ahí lo menciona, creo que sí, una patología que se llama latirismo. Latirismo es una enfermedad en la cual hay un déficit de la enzima esta que se llama lisiloxidasa. Entonces, el problema que tiene esta persona, digamos, es que no se produce la alicina, y si no hay alicina no se pueden formar los puentes lisina, alicina o base de Schiff, y por lo tanto las fibrillas de colágeno son sumamente laxas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay una enfermedad, de hecho, que tiene que ver con la carencia de la enzima que vos estás indicando. ¿Está todo más claro esto? Bien. La siguiente proteína fibrosa que muestra el apunte, que está en la página 25 probablemente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Lo patológico no es una base de Schiff, ¿no? No, es natural que tiene que ocurrir eso. Sí, estamos hablando de una situación. Lo patológico es que no se forme. Claro, ¿no? Queratinas, es otra proteína fibrosa, digamos, o sea, están las alfa y las beta caratinas. Vamos a hablar de las alfa queratinas que son responsables de nuestro cabello y nuestras uñas, digamos. Beta queratinas están en plumas y escamas de peces y reptiles, digamos. Entonces, a ver si se entiende lo que quiero mostrarles. O sea, la unidad base
El dibujo lo muestra también, pero es raro ahí como está puesto. La unidad base es una única proteína que tiene estructura en alfa hélice. Imaginemos una proteína, una barra que tiene estructura de alfa hélice, eso le llamamos alfa queratina. Dos alfa queratinas se asocian formando un dímero, que dice ahí dímero, el segundo nivel de organización. ¿Lo ven? Bueno, dos dímeros se asocian, hay 4 cadenas ahora, y eso lo llama protofilamento. Dímero con dímero, dímero con dímero, dímero con dímero, ¿lo ven? Dímero con dímero, ¿lo ven todos? Protofilamentos. El siguiente nivel de organización es que 8 protofilamentos, que son el dibujo que está más hacia la derecha, forman lo que se llama microfibrilla. Y en el dibujo que está abajo, muchas microfibrillas forman la macrofibrilla que está en el interior de la célula del cabello. ¿Y la unión de macrofibrilla? ¿Está claro, no es cierto esto? O sea, desde el nivel más elemental hacia el nivel más complejo. El comentario que hace el apunte, y probablemente lo haya hecho en la teórica, es que todos los niveles de organización, desde el más básico hacia el más complicado, están cocinados por fuentes de sulfuro. Esto significa que cuanto más fuentes de sulfuro tiene esta proteína, más enrulado va a resultar el cabello. Y por lo tanto, pasar de enrulado a lacio o viceversa tiene que ver con hacer o no los fuentes de sulfuro, digamos, en esta proteína. ¿Está claro? No es muy complicado todo esto, ¿no? Avancemos en el apunte mío, y yo voy a decir el número de página, pero ahora no toquemos nada. Hablemos de esto que es quizá una de las cosas que más me importa, que es hablar de mioglobina y hemoglobina. La microfibrilla, o sea, tenemos 4, o sea, serían 2 dímeros por cada... No, por cada... Este es el microfilamento, que tiene 4 cadenas, y cada barra de esta es una de estas. Claro. 8 hay acá. Por eso acá hay 4 cadenas. Primero suenan 2, luego 4 y 2. Bueno, multiplicado por 8. Claro. Está bien. Está bien, ¿no? Sí, sí. ¿Está bien? Mioglobina y hemoglobina son proteínas que transportan oxígeno, pero están en diferentes posiciones. No veamos nada. Mioglobina está indicada con MB, mio de músculo, está en músculo, ¿no es cierto? Yo quiero decir, digamos, que las proteínas pueden ser clasificadas como simples o complejas. Simples, aquellas que solamente contienen aminoácidos, y complejas son aquellas que, aparte de tener aminoácidos, tienen una porción que no es aminoácido llamada grupo prostético. En el caso de mioglobina o hemoglobina tienen como grupo prostético el grupo hemo, que vamos a describir, y en el tercer parcial recién van a ver su metabolismo, muy lejos de este momento. Mioglobina tiene estructura terciaria, tiene una única cadena proteica, una cadena globínica, digamos, y el grupo hemo que vamos a pasar a describir. Entonces vamos a la página siguiente, digamos, o sea, porque yo quiero mostrarles lo que es el grupo hemo, digamos. O sea, el grupo hemo es básicamente digamos, es una molécula plana. Imaginemos un cuadrado, ¿no es cierto?, en donde en los 4 vértices hay 4 anillos nitrogenados, cuyos nitrógenos apuntan hacia la parte central. ¿Lo podemos imaginar eso? Digamos, cada anillo se llama pirrol, es un tetrapirrol, 4 pirroles. Ese tetrapirrol, Esto sería un... cada uno de esos anillitos cuyo nitrógeno apunta hacia la parte interna, digamos, se llama pirrol. Todo eso se llama es un tetrapirrol que tiene por nombre, está indicado ahí el nombre medio borroneado, protoporfirina 9, no importa. Todo eso se llama protoporfirina 9, y para que eso sea el grupo hemo, en el centro de los 4 pirroles tiene que haber un átomo de hierro en estado más 2. No es más tanto. Está claro, ¿no? Esa es la definición o un acercamiento de lo que sería el grupo hemo, para empezar. Bueno, la cuestión es la siguiente. O sea, acá tenemos el grupo hemo, ¿no es cierto? La cadena proteica, estamos en la mioglobina, ¿no es cierto? Viene por arriba del hemo. Justo arriba del hierro hay un aminoácido que es la histidina. La histidina tiene un R
que se llama imidazol y que es el punto que sujeta al hierro del grupo hemo. Esa histidina se llama histidina proximal. Esto es fundamental para fisio también. ¿Cuál es la función de la histidina proximal? Lo que yo debo responder es que sujeta al hemo del hierro. ¿Sujeta al hemo? Lo sujeta, digamos, o sea, el R de la histidina es un anillo llamado imidazol y agarra el hierro del hemo. El hierro como se sujeta con toda la parte, digamos, porque está coordinado por los 4 nitrógenos que lo rodean. ¿Y hemo a qué llamas vos? Hemo es la combinación de la protoporfirina 9 y en el medio el hierro más 2. Entonces la cadena proteica agarra el hierro del conjunto. ¿Y el pirrol eran cadenas proteicas así? No, explico de nuevo todo. Tenés acá una molécula que se llama protoporfirina 9, en cuyos 4 vértices hay 4 anillos que tienen nitrógenos que apuntan hacia adentro. Nitrógeno, 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 nitrógeno. Y en el medio hierro más 2. Todo ese anillo tetrapirrólico, porque cada uno es un pirrol, con el hierro metido en el medio, es lo que uno llama hemo. Perfecto. No sé qué más puedo decir. ¿Quedó claro esto? Y estoy diciendo que cuando la cadena viene por arriba, hay un aminoácido justo que está arriba del hierro, que es la histidina. Y que quien sujeta al hemo a la cadena proteica. Como sujeta al hierro del grupo hemo a la cadena proteica, esa histidina tiene por nombre histidina proximal. Es la más cercana. ¿Está claro? Sigo explicando. ¿Cómo se llama el anillo? Está el que escrito. formaba la... Protoporfirina 9. Protoporfirina 9. No importa, no te van a preguntar en este parcial eso. No va a ocurrir eso en este momento. Entonces, tampoco no es para tanto. Entonces, yo lo que quiero decir es que la cadena proteica hace toda una historia, pasa por debajo del plano, miren, y abajo del hierro también hay otra histidina, ¿ok? Pero no está conectada con el hierro, sino que está cercana a él. ¿Está claro? Esta, que no está en conexión con el hierro, se llama histidina distal. Distal. Proximal es la que la agarra el hemo. ¿Para qué sirve la distal? Porque el asunto es así. El hierro está rodeado por los 4 pirroles, ¿está claro? La quinta posición es la histidina proximal y la sexta, que es la que está por debajo, está libre, porque es por debajo donde se tiene que colar el oxígeno para que se pegue al hierro del grupo hemo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El rol de la hemoglobina es almacenar oxígeno en el músculo y lo hace de ese modo, digamos. El oxígeno entra, se pega al hierro, digamos, debajo que está libre. Entonces, el rol de la histidina distal es obrar como una especie de filtro para impedir que cualquier otra porquería que no sea oxígeno se asocie de modo inespecífico al hierro del grupo hemo. Solamente oxígeno. Sí, obviamente que no lo logra con algunos tóxicos como ser cianuro y monóxido de carbono, que son competidores del oxígeno. Está claro que estoy diciendo, ¿no? Para eso sirve la histidina proximal, distal, ¿no es cierto? Esas no son las únicas histidinas, digamos, sino que la cadena tiene otras histidinas en otra posición, digamos, separadas de lo que es el grupo hemo. Esas son las que están en las vecindades del hemo, la proximal y la distal. Estamos de acuerdo con esto, ¿no es cierto? Ahora, en la página siguiente se puede ver la hemoglobina. La hemoglobina tiene estructura cuaternaria, digamos, o sea, se puede ver que está formado por 4 cadenas. Vamos a hablar de la hemoglobina A1, 2 de las cuales son alfa y 2 son beta. Acá, HB dice hemoglobina A1. Y se puede ver en el dibujo que las alfa y las beta están en disposición diagonal. O sea, hay interacción alfa-beta, pero no hay interacción alfa-alfa ni beta-beta, porque están en diagonal. ¿Lo ven, chicos? Y cada proteína tiene también su grupo hemo, igual que es como la mioglobina, pero multiplicado por 4, para imaginarlo, digamos. También con la histidina tanto proximal como la distal. O sea que están los glóbulos rojos y puede transportar en total 4 moléculas de oxígeno, porque cada hemo transporta 1. Para todos es claro. Una hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Exactamente, porque tiene 4 grupos hemo, ¿cierto?
Más abajo se puede ver el gráfico ese que es las curvas de saturación de estas proteínas por el oxígeno. ¿Me siguen? Es importantísimo lo que estamos contando y necesito, yo sé que, bueno, esto para cómo está hacia el final, veo, pero es quizá lo más importante. Necesito un poco de esfuerzo de ustedes. O sea, cuando uno grafica el porcentaje de saturación como una función de la presión de oxígeno, se puede ver que hay una hipérbola para la mioglobina, pero una curva mucho más sigmoide, mucho más desplazada hacia la derecha para la hemoglobina. ¿Lo ven, chicos? Sí. Y si uno da con el 50% de la saturación, puede calcular un par de parámetros llamados P50. P50 veremos que es el equivalente a las KM de las enzimas. Vamos a ver, cuando veamos enzimas será básicamente lo mismo, pero estas cosas no son enzimas, son proteínas transportadoras de oxígeno, digamos. Ahí está la P50 de la mioglobina y de la hemoglobina. ¿Qué información da la P50? Cuanto menor es la P50, mayor es la afinidad, en este caso por el oxígeno. Entonces, como la mioglobina tiene menor P50 que la hemoglobina, consecuentemente tiene mayor afinidad por oxígeno. Lo cual está bueno que la que está dentro de la célula tenga más afinidad que la que está en la sangre, para que haya una transferencia neta de oxígeno desde la sangre hacia dentro de la célula, ¿no es cierto? Chicos, ¿me siguen? ¿Repito algo? Lo de la P50, entonces es la Es un número, es una obviedad, digamos, que cuando la curva, digamos, está más hacia la izquierda, ¿qué significa? Que vos necesitas menos oxígeno para saturarla. No sé si es claro ese punto, digamos, cuando la curva está más desplazada hacia la derecha, demandás más oxígeno para que se cargue. Claro, la afinidad disminuye porque va Entonces, saturando. cuanto más hacia la izquierda está la curva, con una nada de oxígeno ya la cargaste. ¿Me siguen en la lógica esta, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Ya vamos, hay que esperar un poco más. Bien, ahora, ¿por qué la curva de la hemoglobina tiene forma de S, tiene forma sigmoidea? Porque experimenta la hemoglobina algo llamado efecto cooperativo. Bien, paso a explicar. Efecto cooperativo significa, el primer oxígeno que entra lo hace con mucha dificultad, pero una vez que entró ese, los siguientes oxígenos entran más fácilmente. Claro, y el efecto cooperativo lo podemos explicar de modo que está un poquito más abajo. Vamos a imaginar que tenemos el grupo hemo, pero no está puesto frontalmente, sino que está puesto transversalmente. O sea, esa raya que está ahí dibujada sería la protoporfirina y el hierro en el centro unido a la esquina proximal. ¿Lo ven todos ahí? Cuando está sin oxígeno, dice desoxihemoglobina, todos vemos esto, ¿no? Fíjense que el hierro no está justo no está centrado en la protoporfirina, sino que está levemente desplazado hacia afuera. ¿Lo ven eso? ¿Alguien no? Está hacia afuera esto. Está internamente. Ahora, cuando el oxígeno entra desde el otro lado y se asocia con el hierro, produce un tironeo que lo centra dentro de la protoporfirina. ¿Lo ven eso? Y ese tironeo, sí, ¿no? Está a la vista eso, ¿no es cierto? Y eso genera algo, entonces avancemos hacia la página... Las rayitas que se ven tienen los bracitos de la esquina proximal, el bracito va, esto, digamos... No, eso sería esto, eso sería la protoporfirina, pero vista así en vez de vista así. No entiendo vista así. Y vos ves un anillo, el anillo que tiene los 4 pirroles, yo lo puedo ver de frente, pero lo puedo ver así. Ajá. Entonces... Y acá está el hierro que tiene en el medio. Sí. Entonces yo lo que estoy diciendo es que cuando no hay oxígeno, ese hierro está unido a la esquina proximal, pero está afuera del plano. Ah. Y cuando el oxígeno se le manda por el otro lado y lo agarra, digamos, lo tira y lo centra. ¿Sí, no? Sí. Me gustaría que vayan a un dibujo del apunte que está en la página 36. Ese tironeo, fíjense que ahí están 4 rayas dibujadas, que son las 4 cadenas globínicas,
¿Llegaron ahí? ¿Lo están viendo? ¿Las ven las 4 rayas? Son las 4 cadenas de la hemoglobina. Y están asociadas entre sí por esas rayas que son interacciones electrostáticas. Entonces, ese tironeo del hierro por parte del oxígeno produce, y lo dice el apunte mío arriba de la doble flecha, la ruptura de los puentes salinos que son interacciones electrostáticas. O sea, esas rayas que están ahí se rompen. Esas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La ruptura de esos puentes, de esas que conectan esas 4 cadenas lumínicas, que son interacciones electrostáticas, algo positivo con algo negativo, hace que los otros hemos se muevan y al siguiente oxígeno le sea más sencillo pegarse. Lo quiero explicar de una manera más sencilla. Imaginemos que cuando no hay oxígeno, la hemoglobina es una flor con 4 pétalos cerrada, cuyo hemo mira hacia la parte interna, digamos, de la flor, no se abrió todavía. La verdad que la entrada del primer oxígeno le cuesta un montón. Ahora, una vez que entró el primer oxígeno al primer pétalo, se rompen estas uniones que conectan los 4 pétalos, vamos a pensarlo de esa manera, la flor se abre, y ahora al estar expuestos los hemos, ahora los siguientes oxígenos pueden ingresar más fácilmente. ¿Esto queda claro? Por eso, la forma de desoxihemoglobina, y lo dice claramente ahí, digamos, que es la forma en donde la flor está cerrada, se llama forma T o tensa, porque están formados los puentes, porque están las rayas esas, que no se rompieron aún, es la de baja afinidad por oxígeno, porque la flor está cerrada. Ahora, cuando la flor se abrió y se rompieron los puentes en las interacciones electrostáticas, se llama forma R o relajada. Relajada porque las cadenas no están interconectadas entre sí. Es la forma de alta afinidad por oxígeno. ¿Es clara esta nomenclatura? ¿Escucharon alguna vez esto? Sí. Nunca entendimos. No. Ahora no es difícil. No. Ahora quedó claro y ya podemos entender la aplicación. Bien, esto es fruto del efecto operativo. Ahora, volviendo al gráfico, volvamos al gráfico ese que está en el apunte mío. La curva de saturación de la hemoglobina por oxígeno puede desplazarse a derecha o a izquierda de acuerdo con diferentes factores. O sea, se puede desplazar hacia la derecha, o sea, hacia menor afinidad por oxígeno. Siempre que nos movemos hacia la derecha se favorece la forma tensa, que es la de baja afinidad, digamos. O sea, tiene menos afinidad por oxígeno. Hacia la derecha es forma tensa, y hacia la izquierda, que es cuando capta más oxígeno, es la forma R relajada, digamos. Nos movemos hacia la derecha, menos afinidad por oxígeno, cuando aumenta la presión de dióxido de carbono, baja el pH, aumenta la concentración de una molécula llamada 2,3-DPG y aumenta la temperatura. Y las flechas que van en sentido contrario te corren la curva hacia la izquierda, o sea, hacia la forma R. Ahora, avanzo con esto. El aumento de la pH2 y el descenso de pH son dos variables que se hallan ligadas a través de algo llamado efecto Bohr. Demos vuelta la página mía para entender lo que es el efecto Bohr. No. El efecto Bohr, van a ver en fisio también esto, justifica cómo ocurre el intercambio gaseoso cuando el glóbulo rojo está en el capilar y el tejido, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ve una célula, un glóbulo rojo, donde está la raya se muestra el tejido, por así decirlo. Entonces lo que se ve ahí, a ver si me siguen en la explicación, es que el dióxido de carbono que viene proveniente del tejido de la respiración celular se difunde hacia el glóbulo rojo. En el glóbulo rojo el dióxido de carbono reacciona con agua para dar ácido carbónico por la enzima anhidrasa carbónica. ¿Me siguen? El ácido carbónico que se crea en el glóbulo rojo se disocia en bicarbonato más protón. Ese bicarbonato que se creó en un glóbulo rojo sale hacia el lado plasmático por una proteína transportadora de membrana en contratransporte con cloruro, o sea, entra cloruro al glóbulo rojo y sale bicarbonato, se llama intercambiador aniónico o banda 3, también se llama la proteína. Es un contratransporte. Y si tenemos la oxihemoglobina,
En presencia de los protones, digamos que han quedado, digamos, los protones se asocian a la oximoglobina para dar una especie llamada protonemoglobina, liberando el oxígeno que va al tejido. Claro, o sea, lo que se está mostrando allí es que es lo siguiente, digamos, un aumento de la PCO2, un aumento de dióxido de carbono, ocasiona un aumento de concentración de protones, porque genera ácido carbónico, o sea, baja el pH. ¿Me siguen? Sí. ¿Me siguen? Y esos protones, al reaccionar con la hemoglobina, favorecen la forma tensa, que es la de baja afinidad, para liberar más oxígeno para que entre al tejido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La pregunta es, ¿a qué parte de la hemoglobina se asociaron los protones? Para aquellos que participaron de la clase de Buffer, quiero recordar que las histidinas de las proteínas son las que tenían capacidad Buffer. Las histidinas agarran protones, digamos, de la hemoglobina, y son las que tienen capacidad Buffer o amortiguadora. En Buffer yo lo dije, y acá lo vuelvo a recalcar. Este mismo efecto, en donde en vez de ser eso tejido, es pulmón, espacio alveolar, en donde ocurre lo reverso, porque entra oxígeno desde el aire, digamos, y sale exhalado el dióxido de carbono. Bueno, también lo manifiesta con el nombre de efecto Bohr, aunque en fisiología lo va a ver con el nombre de efecto Haldar. Es lo mismo, pero al revés, porque ocurre un equilibrio de gases en sentido reverso, o sea, a nivel pulmonar tiene que ingresar oxígeno en la hemoglobina y sacarse el dióxido de carbono. En nivel tisular lo que tiene que ocurrir es el equilibrio opuesto, digamos, entre que se cargue de dióxido de carbono el glóbulo rojo y que libere el oxígeno que transporta. ¿Está claro todo esto? Sí. Ya me voy terminando, porque yo ya veo que están saturadísimos. Es un tema, por eso no quería que lo leyeran. O sea, yo quiero que ahora sí. Es interesante. Sí, no mucho. Algunas cosas, esto sí, esto es muy fisiológico. La hemoglobina puede transportar 4 moléculas en diferentes lugares, digamos. Obviamente puede transportar el oxígeno asociado al hierro del grupo hemo, ya dijimos eso. Puede transportar protones, tiene capacidad Buffer la hemoglobina. ¿En dónde va a transportar los protones? En las histidinas, ya dijimos. Y yo ya expliqué por qué, porque tiene una pK muy cercana a 7,4 la histidina, esa es la razón. Puede también transportar dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono, que es un gas de hecho, no se transporta en el grupo hemo, sino que el dióxido de carbono, miremos acá, reacciona con los 4 grupos aminos terminales de las 4 cadenas globínicas. El dióxido de carbono reacciona con estos grupos aminos y da una estructura que se llama grupos carbamino. Acá muestra que el dióxido de carbono, cuando reacciona con los aminos de las cadenas globínicas, forma una estructura llamada grupo carbamínico, que no hay que saber escribir para nada. El 15% de dióxido de carbono de nuestra sangre viaja asociado a la hemoglobina como grupo carbamínico, porque la otra pregunta que se sabe formular es ¿cómo se transporta el dióxido de carbono en sangre? Tenemos que responder que lo hace como grupo carbamínico, como dióxido de carbono en fase gaseosa, y por eso podemos medir la presión de dióxido de carbono, y como bicarbonato después de su reacción con la anhidrasa carbónica. Son las 3 maneras por las cuales el dióxido de carbono viaja por plasma. La mayor parte es la que la desintegra la anhidrasa. Sí, porque aparece exactamente, porque reacciona concretamente. Sí. La cuarta molécula que puede transportar la hemoglobina es una molécula que proviene de una ruta que se llama glucólisis, que no viene al caso ahora en este momento, que se llama 2,3-DPG. Son siglas de 2,3-difosfolisirato. Vamos a dar vuelta a la hoja para ver los 4 pelotitas de la hemoglobina que eran el dibujo inicial. ¿Lo vemos ahí? Se puede ver que ahí están las cadenas alfa y las cadenas beta, y el 2,3-DPG es el 2,3-difosfolisirato, quiere decir eso, tiene 2 fosfatos obviamente, se pone en el medio de las 4 subunidades y se asocia a las unidades beta por interacciones iónicas, electrostáticas. Tiene 2 fosfatos, tiene que asociarse con aminoácidos positivos de las unidades beta. Cuando se pega un 2,3-DPG, digamos, en la parte central,
se corre la curva hacia la derecha para que el oxígeno se pueda despedir mejor hacia los tejidos. ¿Está claro? Sería como lo volvería más tenso, digamos. Se hace, el 2,3-DPG favorece la forma tensa. Y cuando nuestra médula ósea produce más cantidad de 2,3-DPG, digamos, cuando nuestros oxígenos demandan más nuestros tejidos demandan más oxígeno. Por ejemplo, si yo me voy a la altura, uno de los episodios de la adaptación frente a la altura es justamente, digamos, la generación de más 2,3-DPG, digamos, para que el poco oxígeno que yo respiro, digamos, sea más fácilmente liberado de los tejidos. Está claro que detalle, ¿no es cierto? Sí, favorece la forma tensa, obviamente, digamos. Demos vuelta para ya ir cerrando. La hemoglobina F o fetal tiene una composición distinta. Tiene 2 cadenas alfa, pero tiene 2 cadenas gamma. Todos los que están acá saben que la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad que la hemoglobina materna. Nos van a preguntar por qué. Y lo que vamos a responder, a ver, vamos a responder lo siguiente. Como tiene cadenas gamma y no tiene cadenas beta, las cadenas gamma no tienen posibilidad de asociar al 2,3-DPG. El 2,3-DPG solamente se pega a las unidades beta, pero no a las unidades gamma. La hemoglobina fetal, por lo tanto, se torna insensible al 2,3-DPG. Y por ser insensible al 2,3-DPG, digamos, esa es la justificación por la cual es de mayor afinidad que la hemoglobina materna, lo cual es prudencial para que haya una transferencia neta de oxígeno de la madre hacia el feto. La diferencia en la composición de las unidades, digamos, hace que sea insensible al 2,3-DPG la fetal. Y siempre va a estar a la izquierda de la materna, la curva. Ahora después para integrarlo en el tejido vital para... Es de mayor afinidad que la materna, pero siempre sigue siendo de menor afinidad que cualquier cosa de dentro de la célula. No es que se la queda y es una unión irreversible. No. Es suficiente como para que se le saque la hemoglobina, pero no para que sea tan afín que no se la pueda entregar al tejido, ¿no? Entonces el 2,3-DPG lo que hace es disminuir la afinidad que tiene por el grupo. Y te corre exactamente, te la para corre que lo pueda, digamos, desembocar en... darse al tejido. Exactamente. Hasta acá queda claro, pero ¿cierto? No entiendo cómo funciona en el feto. En el feto no tener DPG, ¿qué es lo que me parece? No es que sí, lo tiene. Lo que pasa, la composición de la hemoglobina es distinta. No tiene unidades beta. Nosotros dijimos que el 2,3-DPG se aloja en la hemoglobina asociándose a las unidades beta, y la hemoglobina fetal no tiene unidades beta, tiene unidades gamma. O sea, tener una composición diferente, digamos, se torna insensible ese tipo de hemoglobina al 2,3-DPG. O sea, bolas, por más que haya kilos de 2,3-DPG. O sea, la zona a la relajada, o sea, más a la relajada que a la tensa, por eso. No. O sea, no se puede unir porque no tenés beta. No, exactamente. Claro, por eso más... ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Y favorece la... Que tiene más afinidad por oxígeno. La de la madre que tiene su unidad beta, obviamente. ¿Está claro? Nada, decir un par de cosas más y ya termina la clase. Como por ejemplo, bueno, más adelante, por ejemplo, en la página 26 y 27 se habla de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos. 26, 27, veamos el dibujo de la página 27. Acá se puede ver, digamos, bueno, son los anticuerpos, digamos. Está la IgG, la A, la M, la D y la E, esto probablemente hayas leído alguna vez, ¿no es cierto? Ahí en la página 27 se puede ver cómo es la estructura de la IgG, ¿no es cierto? Tiene 4 cadenas, de las cuales 2 son pesadas y 2 son livianas, presenta puente de sulfuro por todos lados, con lo cual no puede decir esta señora que no tiene estructura cuaternaria. Esto tiene estructura cuaternaria, y hay puentes de sulfuro intercatenarios, o sea, con lo cual se desdice, digamos, sí, obviamente. Las cadenas livianas pueden ser de 2 tipos, digamos, pueden ser de tipo kappa y de tipo lambda. Hay 5 clases de cadenas pesadas, y de acuerdo al tipo de cadena pesada va a ser el tipo de monoglobulina, se le ponen letras griegas. Las gamma van a ser las G, las alfa serán las A, las mu serán las M, las delta las D, las epsilon las E, ¿no es cierto? La cadena pesada define el tipo de monoglobulina, eso es lo que estoy diciendo.
Tanto la cadena pesada como la cadena liviana tienen en el extremo carboxilo terminal porciones llamadas constantes, que están indicadas con una C. Y en el extremo amino terminal tienen porciones llamadas B o variables, está indicada con una B corta. Y dentro de las porciones variables, en la página que sigue, por eso no lo ves, están las porciones hipervariables, que son esas tres liñitas negras. ¿Lo ven, chicos? ¿Sí? Hipervariables, las tres liñitas negras, que son las que se asocian con los antígenos, con los epitopes de los antígenos. ¿Lo vemos? Bien. Más abajo hay un dibujo que no me van a preguntar tanta cosa de esto, hay que hacer un repaso nada más. ¿Sí? Lo de la hemoglobina y mioglobina sí, lo del colágeno también, son las cosas que más me importan, y lo de la insulina. Abajo se muestra la IgA, digamos, que están las secreciones, digamos, podrían ser como pensar que tenemos dos IgG unidas cola con cola, y en la página siguiente se muestra la IgM. Demos vuelta a la hoja. IgM es como si fuera un pentámero de IgG, como si fueran 5 IgG, digamos, asociadas entre sí, digamos, que pueden sulfuro por todos lados, digamos, y con un péptido J que se llama de join, de unión, ¿no es cierto? IgM es polivalente, quiere decir que se puede unir a múltiples antígenos, porque tiene muchas partes de unión, digamos, y como es tan grande y es de tan alto peso molecular, digamos, IgM no puede atravesar placenta. ¿Está claro? La G disminuye. La G sí, pero la M no puede atravesar placenta. De manera que si uno desea saber, digamos, si por ejemplo la madre tiene una patología infecciosa y se la transmitió por la vía vertical, se dice, digamos, a su bebé, lo que uno tiene que hacer, digamos, es medir IgM en el bebé, recién nacido, por supuesto, digamos, para esa patología. Si se mide IgM, digamos, para la enfermedad que se está queriendo buscar, digamos, y no aparece en el bebé, significa que la madre no contagió al niño, digamos, porque dijimos que no atraviesa placenta. Ahora, si encontramos IgM, significa que le ha contagiado la enfermedad, porque no es IgM que como no puede pasar placenta, digamos, la generó el propio bebé. Entonces se la pescó. No sé si es claro este punto. ¿Queda claro esto? Vamos a hacerme esto para acá. Bueno, yo por eso no quería que lean, la idea, claro, encima de la marca. No. Y ahora ya